Buenas noches, estimados asociados y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tradicional Jueves Minero. Saludamos a la mesa de honor. Esta noche nos acompaña nuestro director ingeniero José Quinteros y nuestro expositor el ingeniero José Luis Lara Montani, líder del Grupo Geotecnia de Golder Associates Perú S.A., quien presentará el tema Experiencias de operación de depósitos en relaves espesados y filtrados. Hacemos de conocimiento que nuestros jueves mineros pueden ser vistos online ingresando a nuestra página web www.iimp.org.pe. A continuación, presentamos el video de protocolo de seguridad, recordándoles poner en señal de vibrador o bajar el volumen de sus celulares para no interrumpir la conferencia. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, comprometido con su seguridad, le da a conocer recomendaciones que deberá tomar en cuenta durante su permanencia en nuestra institución. En el primer piso contamos con capacidad para 194 personas y con 4 extintores estratégicamente ubicados y señalizados. Asimismo, tenemos un mezanine con capacidad para 36 personas, en donde se encuentran 2 extintores debidamente identificados. En el caso que se produzca un incendio y sepa usar el extintor, úselo. Caso contrario, avise de la emergencia. En los 2 niveles, las filas de butacas están identificadas de manera tal que cada una de ellas cuenta con su respectiva puerta de salida. Son 4 en el primer nivel, debidamente señalizadas. La salida de emergencia para las personas que se encuentran en el estrado, en la mesa de honor y expositor de turno, es a través de la puerta número 1, ubicada a su izquierda. Esta puerta se encuentra debidamente identificada y señalizada. Excepcionalmente, las personas sentadas en las butacas laterales saldrán por la puerta ubicada detrás de ellas. Considere que las rutas de evacuación están señalizadas con las flechas respectivas a estándares internacionales, las cuales indican el sentido y dirección de cada butaca hacia la puerta de salida más cercana, la cual los llevará hacia nuestro punto de reunión, donde esperaremos la evacuación total. Recuerde que en el caso de suceder una eventualidad, debe mantener la calma y seguir las instrucciones del personal del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el cual se encuentra capacitado en manejo de extintores, primeros auxilios y evacuación, lo que permitirá tomar el control sobre la situación. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú agradece su atención. Informamos a los asistentes que se les ha hecho entrega de un formato para que realicen sus preguntas. Agradeceremos entregar el formulario a las asistentes de sala antes de culminar la conferencia. Invitamos a nuestros asociados y público en general a inscribirse en el Turimín Zona Centro, que se realizará del 3 al 6 de noviembre, con recorridos técnicos a las minas Izcaicruz de Grupo Glencore, Uchuchacua de Compañía de Minas Buenaventura y El Porvenir de Compañía Minera Milpo. Para mayor información, agradeceremos comunicarse con nuestra área de eventos. Los cupos son limitados. Asimismo, les informamos que el 22 de noviembre el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú celebrará su 70 aniversario de fundación con una cena de gala que se realizará en el Salón Mediterráneo de Delfines Hotel y Casino. Como es tradicional, se ofrecerá un reconocimiento a los asociados que este año adquieren la categoría de vitalicios y a los ingenieros asociados que cumplen bodas de oro profesionales. La gala estará amenizada por la orquesta de Víctor Danós. La venta de tarjetas es exclusiva para nuestros asociados hasta mañana 18 de octubre. Informes a través del correo electrónico eventos@iimp.org.pe. Les informamos también que del 28 al 30 de octubre ofreceremos el curso Minería para no mineros. Para mayor información, comunicarse con el área de promoción y difusión minera a través del correo electrónico promocionminera@iimp.org.pe. A continuación, vamos a mencionar los nombres de los asociados ganadores de los eventos organizados por GECAMIN Chile.
para participar en el segundo Seminario Internacional de Responsabilidad Social en Minería Sermainin 2013, a realizarse del 5 al 8 de noviembre en Santiago de Chile. Los ganadores son Elorrieta Rodríguez Eduardo, Yufra Palomino Edi Humberto y Rojas Velarde Guillermo Martín. Para participar en la sexta Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas 2013, que se llevará a cabo en Perú del 19 al 22 de noviembre, los ganadores son Rosales Reyes Óscar Alfonso, Valencia Valdivia Rommel y Tejada Cervantes Luis Martín. Felicitaciones. Muy bien, ahora sí damos pase al ingeniero José Quinteros, quien presentará a nuestro expositor. Muy bien. El ingeniero José Luis Lara Montani es líder del grupo Geotecnia de Golder en el Perú desde el año 2006. Viene desarrollando negocios en los rubros de minería, gas y petróleo. Cuenta con experiencia de liderazgo técnico en tecnologías de avanzada en procesos de manejo de residuos mineros. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en la dirección y gestión de proyectos mineros. Es consultor geotécnico y su campo de acción actual es el diseño, construcción, operación y gerenciamiento de proyectos mineros. Algunos de los proyectos más importantes en los que ha participado son Antamina, Conga, Toromocho, Magistral, Hilarión, El Brocal, Minsur, La Camorra, Venezuela, Cristalino, Brasil, Fosfértil, Brasil, Taboca, Brasil, la expansión de Collahuasi en Chile, Candelaria en Chile, Pelambres en Chile, todos ellos en Sudamérica. Sus publicaciones más recientes son Experiencia de diseño y operación del depósito de relaves Cerro Lindo, del año 2011, y la aplicación de relaves desaguados en el diseño del almacenamiento de relaves, Experiencia en proyectos mineros en el Perú, del 2012. Damos la bienvenida al ingeniero Lara y lo invitamos al podio para que haga la presentación. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, agradeciendo la oportunidad de poder compartir experiencias con ustedes en un tema tan importante para todos nosotros como son la operación de depósitos relaves, especialmente con las tecnologías de desaguado que ahora les voy a poder explicar. Y el objetivo principal es compartir la experiencia con ustedes. Espero que les agrade la presentación. La presentación va a estar, está pensada, digamos, con los siguientes ítems. Vamos a hablar rápidamente de los orígenes de los relaves. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados. Los tipos de depósitos de relaves que hay, las tecnologías de desaguado de relaves. Cuando hablamos de desaguado de relaves, estamos hablando de quitarle el agua a los relaves para llegar a relaves espesados o filtrados. Vamos a hablar sobre filosofía de operación de los relaves espesados, filosofía de operación de relaves filtrados, y lo más importante es la experiencia operacional. No voy a tocar temas de diseño, muy poco, más vamos a ir a temas de operación, ¿no? Casos reales. Bien, y el último punto van a ser las tendencias que hoy en día se tienen sobre relaves espesados. ¿Ok? El primer punto es el origen de los relaves. Muchos de nosotros estamos familiarizados con los depósitos relaves, pero dejamos pasar cuál es el origen. Debemos recordar que todos los minerales salen de un cuerpo mineralizado, sea subterráneo, sea un tajo abierto. Después estos sistemas van a pasar a una planta concentradora donde van a sufrir una transformación, y en este proceso sabemos que los minerales en un tajo no son iguales, van variando en características de tipo de roca, materiales. Una vez que llegan a la planta concentradora, vuelven a sufrir un proceso nuevamente, tanto físico como químico. Es importante la parte química también. Y finalmente van a un depósito de relaves. Todo eso son etapas que van a sufrir los materiales hasta llegar a ser relaves. Y este conocimiento es fundamental porque algunos proyectos han obviado este ciclo
y no han tenido los resultados que hubiesen querido tener. Cuando hablamos de relaves espesados, lo primero que nos podemos preguntar, ¿para qué yo quiero un relave espesado? ¿Para qué quiero un relave filtrado? Bueno, la explicación es de que hoy en día, con el tema del agua, que se quiere maximizar la recuperación de agua, es importante sacar el agua antes de ser descargado en un depósito de relaves. Entonces, uno de los objetivos principales es maximizar el uso de agua y no tener necesidad de usar agua del entorno o minimizarla. Otro punto clave es maximizar los espacios. Hoy en día sabemos que el uso de tierra cada vez está mucho más limitado, ¿no? Entonces, eso nos lleva a algunas tecnologías que comúnmente la terminología es relaves espesados, los relaves en pasta o los relaves filtrados. La diferencia la voy a explicar ahora, pero en síntesis, cuando yo voy de relaves espesados a relaves en pasta y relaves filtrados, lo que estoy haciendo es retirar mayor y mayor cantidad de agua al relave, de tal manera de recuperarlo en la planta y no tener la necesidad de descargarlo en la relavera. Acá hay unas cuantas vistas, son vistas de proyecto, pero ya varias de ellas son realidad. Básicamente, cuando hablamos de relaves espesados, no solamente es un tema de maximización de espacios. Por ejemplo, uno de los usos que tiene es, si yo quiero descargar relaves desde las partes altas con dirección hacia aguas abajo de una quebrada, el objetivo principal es tener una presa de menor dimensión. Ese es uno de los objetivos que normalmente se piensa que es el origen o la razón para usar relaves espesados. No lo es solamente uno de ellos. Uno tiene que analizar caso a caso. Otra posibilidad es considerar relaves espesados descargando de la presa, si es que yo quiero mejorar la estabilidad, si es que hubiese una razón para ello, o simplemente direccionar el PON del depósito de relaves para llevarlo al lugar más seguro física y químicamente. Eso es muy importante, porque eso significa minimizar el impacto al medio ambiente. Otros casos, los dos casos que hemos hablado son relaves espesados, pero si yo le sigo quitando el agua, voy a pasar a lo que se ve aquí, son relaves filtrados, que prácticamente es trabajar con un relleno. Esta es una vista muy rápida para que ustedes visualicen de qué estamos hablando. Tenemos los relaves en pulpa, que es lo que normalmente todos nosotros los conocemos. Los relaves son bastante diluidos, para eso usamos espesadores convencionales. Si seguimos sacando agua, comenzamos a tener los relaves espesados. Si seguimos en ese proceso, siguen los relaves en pasta. Ustedes pueden ver acá cómo la consistencia del material va cambiando, de algo muy diluido a algo con mucha consistencia. Si seguimos sacando el agua, vamos a llegar a los relaves filtrados y vamos a tener prácticamente materiales que se pueden manejar como rellenos, aunque tienen sus limitaciones. Y para eso, ¿qué usamos? Tenemos tecnologías que cada vez están avanzando más, son los espesadores de los convencionales. Tenemos espesadores high rate, que nos permiten ser más eficientes a la hora de desaguar los relaves. Y finalmente vamos a llegar a lo que son los relaves filtrados mediante plantas de filtro. Esa es la secuencia normal, digamos, de los relaves. Ahora, en el tema del agua, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pulpa de relaves, estamos hablando de relaves normalmente del 30% de sólidos a la salida de una planta. Si yo logro desaguar estos relaves, puedo llegar a 65, 75, y ustedes pueden ver cómo la necesidad de agua va variando. Si para pulpa yo tenía 2.3 metros cúbicos por tonelada que tiene el relave y lo voy a descargar, si yo logro llegar a relaves espesados o filtrados, se reduce casi 10 veces. Por lo tanto, voy a tener un PON muy pequeño dentro de la relavera, voy a evitar problemas o voy a minimizar filtraciones. Recordemos que los PONs son los que originan o pueden originar riesgos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de considerar los relaves espesados. Como filosofía de operación, básicamente los relaves en pulpa
tienen que ir a un espesador. Ese espesador va a sacar un producto, que es el relave espesado, y tengo que bombearlo. No podemos olvidar que estamos hablando de sistemas completos, sistemas integrados. No es solamente el depósito de relaves, es una planta, es un sistema de bombeo, es un transporte. Entonces acá vemos bombas antiguas. Bueno, aquí no se está viendo la figura, no sé por qué, pero básicamente va a llegar a un depósito de relaves, ¿no? Si ustedes ven acá esta figura, creo que se ve bien, van a ver que hay un pont de muy pequeñas dimensiones. Esa es una de las grandes ventajas que puede tener este sistema de desaguado de relaves. ¿Ok? Como el otro tipo de depósitos o sistemas de filtrados, van a requerir, al igual que el espesado, tenemos un relave convencional. Tenemos que llevarlo de todas maneras a un sistema de espesamiento como paso previo a un filtrado. Si ustedes ven acá, hacia el lado derecho, tenemos distintos sistemas de filtrado. Puede ser filtrados en banda, en disco, prensa. Básicamente los sistemas son filtrados al vacío, filtrados a presión. Hay casos muy curiosos, como lo vamos a ver ahora, como filtrados in situ, que el mismo depósito de relave me puede permitir sacar la mayor cantidad de agua. Y hay muchas variedades y pueden haber mezclas inclusive de todos estos sistemas. Hay muchas variables por ver, ¿no? Una vez que yo tengo estos relaves que pueden tener características de un suelo, tengo dos formas de transportarlos. O puede ser vías camiones o puede ser vías conveyor. Entonces, esas son la filosofía de operación que generalmente se aplica en relaves filtrados. Ok, esta es una vista típica de un depósito de relave filtrado. Si ustedes ven ahí, ven inclusive acumulaciones de material. Básicamente es porque un depósito de relaves, al ser los relaves descargados de una planta, igual tiene una cierta humedad, y esa humedad requiere un tiempo de secación. Bien, ahora vamos a ir ya directo a la experiencia operacional. Lo anterior, la intención ha sido dar un marco general para que ustedes puedan entender de qué es lo que estamos hablando. Lo primero y más importante es, ya existen varios proyectos en la región operando. Varios son en Perú y otros tantos también en Chile. Ya ustedes probablemente conocen varios de ellos. Tenemos el proyecto Cerro Lindo, 15.000 toneladas por día, Cobriza, Catalina Huanca. Tenemos Horizonte, tenemos Chinchán, son pequeñas producciones, pero ya están operando relaves filtrados. Y hacia el lado del sur, hacia Chile, también tienen proyectos, está la Coipa, el Peñón, Mantos Verdes, y un proyecto al sur, el Toque. Como ven, ya la tecnología está y ya se está aplicando hace varios años. Y los niveles de producción cada vez van subiendo más. Antes hablaba de 5, 6, 7, 8.000 toneladas por día, y hay proyectos de relaves filtrados de 40.000 toneladas por día. Y eso básicamente se debe al avance en el conocimiento de estos depósitos de relaves y el avance de la tecnología. Ahora, voy a presentar un par de láminas que yo creo que son cruciales en el momento de pensar en relaves filtrados. Miren, la vista que ustedes tienen acá es un proyecto que existe acá en el medio, es el proyecto Cerro Lindo, aunque está ahí como diseño, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, que se utiliza una quebrada de muy alta pendiente y una zona sísmica. Eso me va a llevar a algo, que los relaves tendrían que ser filtrados y compactados. Entonces la primera gran pregunta es si requiero o no compactar un relave filtrado. Esa va a ser la gran diferencia o el punto de partida. Ahora, si yo requiero compactar un relave filtrado, es básicamente porque necesito ganar resistencia. Y si voy a ganar resistencia, necesito un tiempo de secación. Es como cualquier material de relleno. Entonces, para ello, si ustedes ven esta gráfica de acá, vemos las precipitaciones mensuales, son típicas de toda la sierra peruana, y entonces van a haber meses en los cuales yo puedo hacer que el clima me ayude para desecar los relaves. Si no cuento con la ayuda del clima, podría tener serias limitaciones en la aplicación. Por eso es que la mayoría de los proyectos donde se ha aplicado son zonas áridas.
pero no significa que no se pueda usar en zonas más lluviosas. Sí podría usarse, pero siempre depende caso a caso. Otro punto clave acá es de que cuando tenemos una planta de filtrado como la que ustedes están viendo, son filtros banda, ustedes pueden ver la consistencia de relaves, prácticamente la apariencia de seco, ¿no? Pero lo que va a pasar es de que al final de la planta vamos a tener una humedad de salida en la planta. Esta humedad de salida yo tengo que llevarla a la humedad en la cual yo requiero compactar los relaves. Este delta realmente es el gran secreto en el tema de los relaves filtrados. Necesito bajar la humedad de lo que sale de la planta a lo que requiere, al nivel de humedad que requiere para ser compactado. Y el único que me puede ayudar ahí es el clima. Entonces el clima es decisivo cuando uno aplica relaves filtrados compactados. ¿Okay? Esta es una vista ya de una planta de filtrado tipo banda, son filtros banda. Si ustedes, bueno, aquí en la parte posterior los relaves entran con una humedad alta. Recordemos, como les dije al principio, los relaves filtrados requieren un paso previo, que es el espesamiento. Colocar relaves en pulpa con mucha agua directamente un filtro banda lo que va a hacer es bajar la eficiencia. Entonces se requiere un espesado como paso previo. Y después del recorrido, obviamente el dimensionamiento de los filtros va a depender de cuán húmedo esté el material del ingreso y cuán húmedo uno desee que salga, ¿no? Aquí se puede ver cómo están como apilamientos de material. Un tema importantísimo y cómo voy a transportar los relaves. Los relaves filtrados, como les dije, puede ser por camión, puede ser por conveyor, pero si uno va a usar por camión, es muy importante la humedad para la cual sale el relave a la salida de la planta. Si el relave está saturado o sobresaturado, lo que va a pasar es que dentro del camión va a comenzar a tener un movimiento, lo cual va a arriesgar al mismo camión a la operación, o en el mejor de los casos podrían originar derrames, y ya se asocia a un tema, o podría asociarse a un tema de contaminación, ¿no? Sin embargo, es un tema clave, porque si yo quiero llevar un camión y llevarlo a una zona donde estoy descargando relaves y está muy húmedo, no voy a poder transitar. Este es otro tipo de sistema de transportes mediante fajas transportadoras. Este es un proyecto, la COIPA lo usa mucho, es una variedad. Ahora, como les decía, para poder compactar un relave necesitamos desecarlo. Ahí ustedes están viendo una operación, están viendo áreas en las cuales uno va descargando. Dependiendo del tipo de relave puede tomar días de secarlo, por lo tanto voy a requerir varias celdas para la producción de cada día. Ese es un factor clave, porque podría requerir unas áreas muy grandes para desecar y podría inviabilizar la aplicación de esta tecnología, ¿no? Si ustedes ven en los distintos cuadros, se ve el tema del transporte, están viendo el tema de colocación de material, compactación, si es que se requiere, ¿no? Algo que es importante y que no debiéramos dejar de pasar es de que si tenemos la opción de realizar pruebas, no solamente laboratorios, sino pruebas in situ, es necesario hacerlas. Muchos de los proyectos existen y quieren cambiar de tecnología. Entonces la sugerencia acá, la recomendación es hagan pruebas, es fundamental. El asumir parámetros puede llevar a que no opere como uno quisiese. Aquí, por ejemplo, este es un laboratorio, se hacen pruebas al vacío, ¿no? Presión, pruebas de presión, si estamos hablando de relaves filtrados, o podemos hacer canchas de prueba, ¿no? Como se hace cualquier cancha de prueba en construcción. ¿Para qué? Para definir con qué nivel de compactación yo realmente puedo compactar el relave. Otro punto trascendental en los relaves filtrados, porque hemos visto algunos proyectos que no están recogiendo la filosofía de operación, es de que si ustedes ven la pendiente de esta quebrada, es una quebrada con una pendiente bastante alta, por lo tanto, si vamos a colocar relaves ahí, necesitamos necesariamente lo que son las plataformas de desecación.
Es decir, para poder yo ingresar a un área de depósito de relaves requiere una plataforma inicial, si no, no va a ser viable colocar los relaves, los camiones no van a poder ingresar. Entonces, son detalles constructivos, pero son importantes y a veces se pasan por alto, ¿no? Otro punto trascendental es de que aguas abajo de una instalación como un depósito de relaves normalmente del tipo filtrado podría requerir no una gran poza, pero una poza de sedimentación o colección de sedimentos. Y eso va a ser una necesidad mayor si es que la zona es lluviosa, ¿no? Ok, otro punto fundamental es de que todos los depósitos de relaves tienen que ser monitoreados. El hecho de que sea relave filtrado y compactado no debe dejar de ser monitoreado. En este caso, instalamos piezómetros eléctricos. Es importante porque el nivel de agua es el elemento clave. En otras ocasiones se instala acelerógrafos. Es importante saber el nivel de registro sísmico en la zona, especialmente si son proyectos en zonas como Perú o Chile, ¿no? Ok. Otro tema fundamental es el aspecto químico. No basta con analizarlo desde el punto de vista físico, que sea estable ante una actividad sísmica, no es suficiente. Un tema fundamental es la estabilidad geoquímica de los relaves. Si los relaves tienen alguna posibilidad de generación de ácido, cualquier agua que esté en contacto con el relave tiene que ser captada antes de salir del sistema. ¿Eso a qué nos va a llevar? De que normalmente en las partes aguas abajo necesitemos una poza colectora. Eso es fundamental, porque no puede salir ninguna partícula del sistema y el agua tiene que ser debidamente colectada. Bien, acá hay un pequeño resumen sobre alguna data operacional. Bueno, esta información entiendo que es bajada en YouTube, la van a tener. Pueden bajar la información también. Esta es información de operaciones Mantos Verde, Coipa, El Peñón, Cerro Lindo. Es data operacional que para quienes del público tengan que diseñar este tipo de depósitos le va a ser bastante útil. Aquí voy a pasar un poco rápido mostrando alguna experiencia del medio, ¿no? Este es un proyecto Catalina Huanca, acá en Perú, está en la zona de Ayacucho, es 1000 toneladas por día. Si ustedes ven acá, lo característico es de que los relaves salen con una humedad que no le permite compactar. Por lo tanto, la opción que tienen es descargar los relaves, pero van a necesitar una estructura de contención. Normalmente cuando uno quiere un relave filtrado, desearía evitar las presas o hacerlas lo más pequeño posible porque el costo está ahí. Entonces, siempre es caso a caso. Otra experiencia es Mantos Blancos en Chile. Ahí es una operación en clima seco también, pero tiene producciones relativamente altas, 12.000 toneladas por día. Y aquí lo distinto es de que usan sistemas conveyors, ¿no? Ok. Esta es una vista del proyecto Cerro Lindo. Creo que muchos ya los conocemos. La verdad que es un proyecto emblemático porque no solamente trae agua del mar, sino que no utiliza agua de la misma zona porque prácticamente no lo requiere. Todo el agua que usa o necesita lo obtiene de la misma operación, ¿no? Y un tema interesante acá es de que no solamente hoy en día está cambiando el pensamiento, no es solamente tener un depósito de relaves espesados, filtrados o en pulpa, sino que también se trata que sean sistemas multiuso. ¿Qué significa? Por ejemplo, en este caso específico tenemos depositación de relaves en superficie filtrados, tenemos depositación de relaves en pasta cementada en minado subterráneo. Entonces, al relave en sus distintas formas de desaguado se le trata de dar un uso. Y esa es la tendencia hoy en día, cada vez es mayor, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte central está la planta concentradora. Hacia el lado derecho está el flujo, digamos, de los relaves hacia la planta de filtrado, donde acto seguido pasa a depositación superficial. Sin embargo, la operación que va hacia el lado izquierdo también para ustedes es una línea de relaves espesados que va a una planta de pasta y ahí va a llevarse este relleno en pasta cementado a labores de minado subterráneo. Por lo tanto,
vemos cómo estos sistemas pueden ser multifacéticos, ¿no? Otro proyecto importante, interesante, es la COIPA en Chile, 18.000 toneladas por día. A la fecha es el proyecto de mayor producción en la región. Como les mencioné, hay proyectos ya de 40.000 toneladas día en relave filtrado. El tonelaje máximo, que hace 5 años era una limitación fuerte, cuando uno hablaba de 6.000, 7.000, era difícil pensar que se podía hacer. Ahora ya hablamos de 40.000 sin ningún problema. Eso sí, dependiendo, como les digo, caso a caso. No siempre se va a poder hacer relave filtrado, no siempre va a convenir hacerlo también. Bien, este proyecto es de acá, de Perú, Cobriza. Yo lo muestro porque realmente es muy, muy interesante. Yo creo que la experiencia que se tiene acá probablemente no se tiene en muchas regiones, inclusive en el mundo, diría yo. Este es lo que yo llamo un relave filtrado in situ. Acá no hay ninguna planta de filtrado, acá no hay más que el mismo depósito de relaves, en el cual tiene todo un sistema de drenaje lateral y en la base que permite todo un sistema de desecación natural. Obviamente que hay limitaciones, dependiendo de las producciones, no se va a aplicar siempre, pero sin embargo lo importante acá es entender que siempre hay posibilidades, y esto cada vez está avanzando más y más, ¿no? Ok, voy a pasar a las operaciones con relaves espesados. Al igual que con relaves filtrados, tenemos varios proyectos en la región en operación o muy próximos a operar, ¿no? El proyecto Toromocho, que ya está próximo a arrancar, es un proyecto de relaves espesados, 117.000 toneladas por día, va a ser el más de mayor producción a nivel mundial con este tipo de tecnología, va a ser pionero, hecho en Perú. Tenemos otros proyectos, Antapacay, 70.000, El Brocal, 18.000, que está próximo a operar en los siguientes meses. Cobriza también no solamente aplica relaves filtrados, sino también relaves espesados. Tenemos Chungar, de Volcan, La Esperanza, que es en Chile, está a 90.000 toneladas por día. En este momento es el proyecto con mayor tonelaje, digamos, a nivel mundial. Pero en los siguientes 2 meses van a estar acá, en Perú, ¿no? También hay otro proyecto, Las Cenizas, de 2.5 o 2.500 toneladas por día. Lo importante acá, si ustedes ven, la gran experiencia está acá en la región. Quizás a nivel mundial habrán 100 proyectos de este tipo, y aquí solamente en este sector van a haber por lo menos más de 30. Y los más grandes a nivel mundial van a estar acá. Por lo tanto, la experiencia operacional que todos nosotros podamos tener va a ser acá, porque esto es siempre un tema de aprendizaje y de aplicación, por supuesto, en ingeniería. En el caso de los relaves espesados, acá hay un error con lo de filtrados, hay temas fundamentales. Por ejemplo, es importante saber cuál va a ser el objetivo de contenido de sólidos al cual yo quiero espesar. Algo que es importante recordar, que uno siempre tiene que apuntar a rangos, no a números específicos. Ese simple hecho ha hecho que varios proyectos, o algunos pocos, hayan tenido problemas o no hayan logrado sus objetivos de espesamiento. Siempre tenemos que hablar de rangos, y las instalaciones deben estar diseñadas para operar en un rango. Por eso es que la primera lámina ha sido el origen de los relaves. Muchas veces perdemos de vista que los relaves vienen de un tajo, viene de un minado subterráneo que sabemos que es variable. Por lo tanto, lo lógico es que los relaves varíen, y en la práctica varían. Si los relaves varían no solamente en granometría o la parte mineralógica, que es clave, la reología, es decir, el comportamiento ya de este relave como fluido va a cambiar. Es decir, también tenemos que estar pensando siempre en rangos. Las pendientes de depositación, porque un relave, al ser más espeso, va a tender a tener pendientes más altas. Sin embargo, también tenemos que estar hablando de rangos de pendientes. Entonces, si algo yo puedo transmitir ahora, no se olviden, los rangos son fundamentales. ¿Ok? Aquí es un poco teórico, pero yo lo que quiero mostrar acá, que la propiedad fundamental para los relaves espesados es el yield stress, o la resistencia de fluencia o excedencia de este material a mayor contenido de sólidos. Es decir, cuanto más yo vaya sacándole agua al relave,
lo que va a pasar es que su resistencia a fluir va variando. Por ejemplo, para concentraciones de sólidos, 40-50% de sólidos, tiene un yield estrés bajo, por lo tanto el comportamiento del material va a ser como una pulpa, que es lo que normalmente conocemos. Sin embargo, si el contenido de sólidos aumenta, el yield estrés va a tender a aumentar y ya el material es distinto. Entonces, acá la clave es ver cuál es el punto máximo que uno requiere para los objetivos propios del proyecto. No se trata de llegar a un espesamiento máximo, porque si yo espeso más y la planta y la relavera están en otras distancias, lo que va a pasar es que va a requerir mayor bombeo. Entonces, aquí lo importante es el punto de equilibrio. Hasta dónde yo requiero espesar para las necesidades propias del proyecto que estemos desarrollando, ¿no? Luego, hay algunos factores claves, rápidamente voy a pasar. Los relaves, como dije, tienen una variabilidad en granulometría. Ustedes ven, este es un relave para una misma operación, sin embargo los relaves son variables, van variando. Otro caso fundamental es, a veces nosotros hacemos ensayos de laboratorio y, por ejemplo, en este caso determinamos, si pensamos que va a ser un solo tipo de relave, estaremos equivocados. Si ustedes ven, si hablamos de 3 tipos de relaves para la misma operación, fíjense cómo podría variar el comportamiento del material. Y eso significa que los espesadores, las bombas, las tuberías, el comportamiento del relave en el depósito tiene que tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Ahora, cuando uno habla de espesamiento, también tiene que estar consciente que hay un límite. A veces nos olvidamos de que la tecnología también tiene un límite. Por lo tanto, algunos relaves, por ejemplo, van a poder llegar a cierto nivel de espesamiento mayor y otros sencillamente no van a poder, porque de repente son muy finos, tienen una consistencia bastante alta. Por lo tanto, los equipos de espesamiento podrían no ser viables de aplicar para un determinado tipo de relave, ¿no? O puede ser operacionalmente inviable. ¿Qué significa? Que el espesamiento, si me va a tomar 10, 12 horas, no es práctico. La idea es que tome poco tiempo, sobre todo cuando las producciones son altas, ¿no? Todo lo que estamos hablando son detalles que hemos recogido de la experiencia, que espero que les pueda servir, pero son claves. Otro tema importante es las pendientes de depositación. Muchas veces el objetivo es la pendiente, pero no debiera ser siempre así. Si es que el objetivo fuese la pendiente de depositación, hay que tener claro de que hay un límite, y ese límite máximo de pendiente no solamente es por la naturaleza misma de relave, sino que recordemos que estamos en zonas sísmicas, por ejemplo. Uno mismo tendría que limitar las pendientes máximas. ¿Para qué? Para que la masa que esté colocada, el relave depositado, sea estable, ¿no? Otro punto importantísimo son los planes de disposición de relaves. Eso significa ver la estrategia de depositación de relaves que me permita colocarlos donde uno los necesita. Y muchas veces el objetivo fundamental es llevar el PON, es decir, el embalse que se forma dentro del depósito de relaves, al lugar más seguro dentro de la relavera. Realmente ese es el factor clave. Seguro desde el punto de vista físico y seguro desde el punto de vista químico también. Cuanto más grande sea un PON, más riesgo de filtraciones podría tener, más riesgo de, si hay algún problema estructural, la masa puede escapar y recorrer distancias. Entonces, el disponer, digamos, relaves espesados, filtrados, da una ventaja operativa y de seguridad bastante alta. También, al igual que los relaves filtrados, nunca debiéramos obviar los ensayos de laboratorio. Aquí sí lo recalco bastante porque tendemos a no hacerlos. Probablemente hace 4 o 5 años era porque no habían los laboratorios. Hoy en día ya los hay. Por lo tanto, tenemos que hacer ensayos. Cuando queremos estimar pendiente de depositación, hay que hacer ensayos. No solamente ensayos de laboratorio, sino mejor aún, ensayos in situ, si es que el proyecto es un proyecto que ya está operando, porque si no, no había suficiente cantidad de relaves, ¿no? Entonces, estas son algunas vistas de algunos proyectos que hemos desarrollado para tratar de entender cómo las pendientes que podría tomar. Obviamente que todos estos sistemas hay que escalarlos. No se puede tomar los ensayos de laboratorio y tratar de pensar que se van a reproducir directamente in situ. Eso no es así.
¿Ok? Otro punto clave, por ejemplo, la erosión. Muchas veces hablamos, ¿y cuánto me afecta las lluvias a un proceso erosivo en los relaves? Acá probablemente no sea tan trascendental, pero en Brasil, donde estamos desarrollando algunos proyectos, es el tema clave. ¿Cuánto me va a erosionar las lluvias que son altas allá a un sistema de depositación? Para eso también hay que hacer pruebas. Lo bueno es que cuanto más espesado se relave, en el caso de relaves espesados, tiene mayor resistencia a la erosión, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? A mayor pendiente, más fácil se va a erosionar. Entonces, lo importante acá es que todo se aplica caso a caso, no hay una receta única, digamos. Acá también hay otras pruebas que son fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de los relaves, hay que transportarlos. Y muchas veces no se toma conciencia de este punto. Si yo voy a transportar relaves que son más consistentes, más espesos, van a crear fricción en las tuberías. Por lo tanto, las tuberías, las bombas tienen que ser cada vez más potentes, ¿no? Entonces, para eso uno tiene que hacer ensayos de flow loop test, por ejemplo, o sea, es clave. Básicamente, esos ensayos lo que pretenden es medir la fricción en las tuberías. Si no lo hacemos, lo que va a pasar es que se van a asumir valores. Y lo que va a pasar es que después ese costo se va a trasladar en sobredimensionar las estructuras, o peor aún, que estén subdimensionadas. Por lo tanto, ese costo se traslada al usuario y no es lo correcto, ¿no? Entonces, igual hay pruebas para las pendientes de depositación. El mensaje es no dejar de hacerlas. Algunos casos rápidos, aquí Doerran, es el Cobriza, ¿no? Está en Ayacucho. Ustedes pueden ver acá el nivel de espesamiento que tienen estos relaves. Ahí aplican o utilizan espesadores tipo DST. Son lugares accesibles, digamos. Yo creo que coordinando los pueden visitar. Otro proyecto importante es el proyecto Chungar de Volcan. Ellos también están aplicando relaves espesados hace algunos años. Entonces, son sistemas que ya se vienen aplicando acá en el medio, ¿no? ¿Y qué pasa afuera? ¿Qué es lo que está pasando en el exterior? También la tecnología ha avanzado. En realidad en el exterior lo han usado ya hace varios años antes que nosotros, pero es aquí donde se está aplicando mucho más porque la necesidad es cada vez mayor acá. Proyectos cada vez más grandes, menor disponibilidad de agua, menor disponibilidad de espacios. En este caso es el proyecto Bulyanhulu. Solo quería mencionarles que ahí son, por ejemplo, relaves en pasta. Ustedes pueden ver la consistencia del material, bastante más espeso que un relave en pulpa. Si ustedes ven también, las pendientes de depositación son altas, relativamente altas comparado con una pulpa. Una pulpa tiene una pendiente de 0.5, acá podría tener una pendiente de 5 o 6, podría ser importante en algunos proyectos. En este caso, por ejemplo, se ha maximizado la depositación de los relaves de tal manera de tener el material más denso posible, ¿no? Sin embargo, un tema importante, si bien es cierto, yo puedo maximizar el área, nunca podemos dejar de pasar por alto el manejo del agua que ya ha tenido contacto con el relave, ¿no? Cuanto más lluviosa sea la zona, probablemente voy a requerir pozas de sedimentación mayores. ¿Ok? Este es un caso especial, este es en Australia, Alcoa. Bueno, Australia, por sectores, pero donde está este proyecto no es sísmico, el clima ayuda, pero el tema acá son el tipo de mineral que ellos están tratando, ¿no? En este caso es un relave de bauxita que proviene de la industria de la del aluminio. ¿Qué es lo que pasa acá? De que los relaves los logran espesar, pero los espesan a un contenido de sólidos un poco más bajo, y después para maximizar los espacios, porque en Australia el gran tema es la disponibilidad de espacios, y por más que tienen grandes áreas, pero lo que tienen permitido para usar es muy limitado. ¿Y a qué los está llevando? Y esto es muy importante, de que si yo quiero desecar un relave para que me permita transitar sobre la zona, yo puedo requerir días, en algunos casos son una semana o más, y si las producciones son grandes, nos podría llevar, en este caso, que son 10.000 toneladas día, me está llevando a usar áreas casi de 200 hectáreas. Eso en una región, por ejemplo, en nuestras zonas andinas, es inviable. Entonces, ese detalle es sumamente importante y que a veces también se pasa por alto. Puede que no tengan el área suficiente para
de secar los relaves, ¿no? Acá hay un par de experiencias también en Canadá, en Musselwhite, es también una depositación en relaves. La característica acá es que ahí la zona es muy fría, las temperaturas son bajas, en invierno tienen hielo, pero aún así se puede trabajar con este tipo de operación, ¿no? En climas más extremos. Este caso de Neves Corvo en Portugal, también aquí están aplicando relaves espesados. Lo interesante con este proyecto es de que uno puede tener relaves espesados, puede tener relaves filtrados y puede hacer combinaciones. Otra de las tendencias que hay es hacer codisposición de desmonte de mina, por ejemplo, con relaves. Entre las operaciones, la relación desmonte a mineral puede llegar a 2, 3, ¿no? Son valores típicos. Por lo tanto, el pensar opciones de mezclar o codisponer en el mismo lugar es una opción que debiera tenerse en mente también, ¿no? Ok, esta es una vista del brocal que está en construcción. Esto es como se espera que sea al final de su operación. En este caso el objetivo era llevar al PON en el lugar que sea más amigable para la operación misma, ¿no? Yo creo que está considerado que opera a finales de este año, a principio del siguiente. Va a ser uno de los proyectos más grandes de pesados en el país, ¿no? Okay. Ok, esta es una vista dinámica en realidad, cómo sería el movimiento. Ustedes ven ahí todos los sectores donde esos pulsos son spigots. Esos son los puntos de descarga de relaves. No solamente es decir los spigots van a estar ahí o no, hay todo un plan de depositación, hay una razón para poner los spigots en un lugar y en la cantidad que se requiera. Por ejemplo, a mayor cantidad de spigots, menor energía con la que deposito, por lo tanto la tendencia va a ser tener pendientes más altas, si es que eso es lo que quiero. Si ustedes quieren tener pendientes más bajas, entonces deben concentrar los puntos de descarga, por ejemplo, ¿no? Lo que ven con azul son, bueno, es lo que se espera que sea el movimiento de la captación de agua en los canales, ¿no? Ok, vamos a, acá tengo una vista más. Ok, bueno, este es el proyecto Toromocho, ¿no? 117.000 toneladas por día, realmente va a ser el proyecto más emblemático de la región. Yo creo que sin duda alguna va a ser el de mayor tonelaje. Como le dije, el último que está actualmente operando es en La Esperanza, en Chile, con 90.000 toneladas día. Aquí se pretende llegar con más, ¿no? Con cerca de 117.000 toneladas día. Por lo tanto, como repito, es aquí en Perú donde está la mayor experiencia, ¿no? Y la experiencia operacional es única. Ok, esta es una vista en 3D. Igual, esta es una vista dinámica. Lo que ustedes ven en líneas en rojo está simulando un transporte de relaves. En este caso, la idea es llevarlo a las partes altas y de las partes altas descargarlo. ¿Para qué? Para que conforme una pendiente que me permita también tener una presa de menores dimensiones, ¿no? La idea también es maximizar la capacidad de depositación. Es probable que haya tenido variaciones porque esta vista realmente desde hace 2 o 3 años atrás. Puede que haya habido variaciones en el último año. Ahora, tendencias, ya solo quedan unas cuantas láminas, no se preocupen. Fíjense acá la tendencia. Bueno, hacia el lado derecho no se ven los nombres, pero todos esos letreritos son proyectos en operación que están en construcción, prontos a operar. Entonces, la gran cantidad de experiencia está en la región. Ok, hacia el lado izquierdo, en la parte superior, acá ustedes pueden ver cuál es la tendencia. Lo que está aquí son los años, ¿no? Desde los años 90 hasta el 2010. La tendencia en el uso, por ejemplo, de relaves espesados ha ido incrementándose en los últimos 10 años. Los relaves filtrados también. Entonces, esto es algo que ya está y se viene con más fuerza, ¿no? Ahora, es importante este punto también. Recuerden que la idea también es hacer sistemas multifacéticos, es decir,
tener la opción no solamente de depositar relaves en superficie, sino darle otro uso dentro de la operación. Ya hay varios proyectos que están trabajando depositando relaves espesados o filtrados en superficie, pero también considerando plantas de espesado o plantas de pasta para el relleno de minado subterráneo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la versatilidad de los sistemas es una de las claves también, ¿no? Que finalmente, como resumen de todo esto, las tendencias son claras. En una zona como nuestro país, con tan poco recurso de disponibilidad de agua, hay abundancia de agua por sectores, pero sabemos todos que el uso del agua es un tema crítico. Por lo tanto, estas tecnologías son opciones que debemos tener en cuenta, ¿no? El tema de disponibilidad de áreas también se está volviendo un tema cada vez más crítico. Ya las áreas cada vez son más reducidas, en lugares más difíciles de manejar relaves convencionales. Por lo tanto, el aplicar los relaves espesados o filtrados es una opción importante de considerar y yo diría hasta necesaria, ¿no? Otro tema clave es el avance tecnológico. El avance tecnológico es cada vez mayor. Si antes hablábamos de producciones, como les decía, de 10, 15.000, ahora estamos hablando de 100.000, 110.000, 120.000, ¿no es cierto? Entonces la tecnología viene avanzando rápidamente. Finalmente las limitaciones, como les decía, cada proyecto es específico, no hay una regla general, tiene que analizarse con mucho cuidado cada proyecto. Hay proyectos en que los relaves convencionales, relaves en pulpa es la solución, en otros será espesado, en otros será filtrado, en otros será la mezcla entre todos ellos. O sea, estamos empezando con esto, o sea, hay muchas opciones por hacer, ¿no? No quería dejar la oportunidad de que ustedes sepan y conozcan de que en Perú, en Lima, tenemos un centro de investigación en relaves, en la cual venimos ya trabajando hace varios años, no solamente con un esfuerzo propio de la empresa, sino también con convenios con las universidades y en proceso con algunas mineras, porque el objetivo también es ampliar el conocimiento, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque es un centro único en la región y están invitados también a poder participar en algunos proyectos con nosotros. Hay proyectos de inversión que estamos nosotros elaborando anualmente, ¿no? Bien, gracias. Agradecemos al ingeniero Lara por esta brillante exposición y lo invitamos a pasar acá. Mientras el público se prepara para formular sus preguntas, haríamos algunos comentarios con el ingeniero Lara respecto al CAPEX y OPEX que significa la introducción de esta tecnología en la explotación de minas. Toda vez que el relave es un material, bueno, de por sí es un material fastidioso que necesita un espacio especial, que necesita toda una maquinaria y toda una dedicación para administrarlo. Entonces, le pediría por favor al ingeniero Lara que nos haga un breve comentario respecto al CAPEX y al OPEX de la implementación de esta tecnología. En realidad, todos estos proyectos de manejo de relaves es necesario que se vean desde una perspectiva integral. ¿Qué significa? Que si yo hago una modificación en un depósito o hago una modificación en la planta o en el transporte, todo de alguna manera se ve afectado, positiva o negativamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, de lo que hemos visto, si yo quiero un depósito de relaves filtrados, la tendencia es que prácticamente no tenga una estructura de contención, siempre y cuando el relave pueda ser compactado. Entonces, uno de los grandes costos en los proyectos, estoy hablando del tema de manejo de relaves, eso significa desde la salida de la planta hasta la depositación, el costo de la presa es el más alto.
probablemente pueda estar entre 20, 30, hasta 40% del todo el CAPEX. Entonces, obviamente, una tendencia natural es de qué pasa si yo utilizo un relave más que me permita no usar quizás o minimizar la necesidad de una presa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el tener plantas de filtrado eleva un poco el CAPEX, el transporte, el costo operacional puede ser un poco mayor, de hecho es mayor que una pulpa convencional, pero puede revertirse el costo total, es decir, acá hay que verlo como el costo integral. Y en varios de estos proyectos, contra todo pronóstico, los relaves, por ejemplo, filtrados, espesados han sido los de menor costo, ¿no? En otros casos puede ser más caro, en varios casos es más caro, pero hay que ver el valor agregado. Por ejemplo, el no disponer o el no tener necesidad de usar el recurso agua tiene un valor inmenso, ¿no? Podría inviabilizar un proyecto, nosotros sabemos ya mucho de eso, entonces tiene un valor adicional que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, sobre todo el tema del agua. Entonces, pero repito, como le dije hace un rato, siempre es todo caso a caso, ¿no? Muchas gracias. Tenemos... ¿Qué medida de control operacional y de mantenimiento requiere el almacenamiento estable de la cancha de relaves? Ok, en general, hablando en general de cualquier depósito de relave, siempre están considerados todos los diseños de monitoreo. No solamente está un tema de monitoreo físico, que puede ser a las presas, puede ser un monitoreo de niveles de agua o calidad de materiales, tiene que ser una constante. Pero no solamente basta con tener instrumentación para monitorear un depósito, sino también es importante evaluarla y hacer un seguimiento, interpretarla y que esa información después sea en beneficio de la misma operación. Ese ciclo no se da todo el tiempo y es necesario volver a ello, ¿no? Es la única manera como ustedes van a poder tener experiencia operacional medible que después puedan traerla a sus operaciones, ¿no? Por ejemplo, es una zona sísmica el Perú, todos los depósitos relaves debieran tener, por ejemplo, acelerógrafos, ¿no? Esa información es valiosísima y va a ser valiosa cuando en un momento hay una actividad sísmica y ustedes van a poder ver por qué pasa o no pasa algo y podrían inclusive optimizar sus operaciones, ¿no? Entonces, el monitoreo es algo realmente importante, que es recomendable aplicar en todos los proyectos. Gracias. Tenemos otra pregunta del señor Carlos Córdoba. Pregunta: ¿cuáles son las pendientes o taludes de diseño recomendados en relaves espesados y relaves filtrados? ¿Y en qué minas se están aplicando estos taludes de diseño? Bien, en realidad la respuesta está en la presentación, que entiendo que se puede bajar. Como les decía, cuando uno aplica estas tecnologías de relaves espesados, van a tender a formar pendientes más altas que las convencionales. Dependiendo del tipo de material y en qué zona esté, uno tiene que tener claro que tiene que limitar la pendiente. Hay una pendiente máxima para la cual las masas son estables, o puede ser en países como Brasil, en las cuales los niveles de erosión van a ser más bajos. Más pendiente, más erosión. Entonces, los rangos, para responder a la pregunta, operacionales en este tipo de tecnología puede variar entre 1.5, 3, 4, 5, hasta 8%. Pero eso va a depender de la mineralogía, de las características granulométricas y la rheología del material. Ya son varias variables que hay que analizar. En relación a relaves filtrados, si fuese relaves filtrados compactados, se van a manejar como rellenos. Y si son rellenos, va a depender de la estabilidad que merece el relleno según donde esté, según la quebrada donde esté, según la sismicidad del lugar, y los rangos pueden ser como rellenos típicos, puede estar entre 2:1, 3:1, 4:1, ¿no? Obviamente que la idea es de que sea el no más tendido, porque si no va a significar también una gran cantidad, digamos, de recursos, tener una presa más grande, ¿no? Un depósito más grande. Gracias. Manuel Galloso, de
Andinos Group pregunta: ¿en qué porcentaje el mezclado de desmonte con relaves de material lixiviado se puede hacer un filtrado? Ok, son dos cosas distintas. El relave filtrado es un tipo de material que va a salir de una planta de filtrado. Y el desmonte sale de la operación minera. Entonces, de lo que yo hablaba era de la posibilidad de que puedan convivir juntos. Por ejemplo, imagínense un depósito en el cual yo tenga zonas de botaderos o zonas de descarga dentro del área del depósito. Yo puedo también tener descargas de relave filtrados. Entonces, podría haber una opción de que ambos materiales puedan estar juntos. Otras opciones son que vayan prácticamente intercalados. No digo mezclados, pero pueden ir intercalados. Entonces, en ese caso ya viene a tomar importancia un tema de estabilidad. El relave, si el relave es muy fino o no, si el desmonte de mina es fino o grueso, esas podrían ser las limitaciones. O sea, no hay una receta única, pero si les tengo que dar un número muy aproximado, las relaciones pueden ser de 2 a 4, prácticamente entre desmonte a un relave filtrado, ¿no? Entonces, son limitaciones naturales también, ¿no? Lo bueno o lo malo es que la relación de desmonte mineral normalmente está en ese rango, entre 2, 2.5. Entonces, siempre es bueno tenerlo en mente. En algunos proyectos puede aplicarse y los costos pueden ser bajos. Gracias. Tenemos una pregunta más del señor César Hualpa. Sí. Pregunta: ¿qué opinión tiene sobre el uso de hidrociclones en la disposición de relaves? Okay. El uso de hidrociclones es otro tipo de operaciones en las cuales uno quiere clasificar el relave. Entonces, si este relave entra en un hidrociclón, voy a tener un underflow, que son materiales gruesos, o un over, que es un material fino. En realidad, es una de las primeras tendencias que uno debiera, digamos, tener en mente, porque con el under de los ciclones yo puedo construir una presa. Pero la pregunta fundamental es: ¿el relave tiene algún problema químico? ¿Tiene potencial de lixiviar metales, generar ácido? Si lo tuviese, las posibilidades comienzan a disminuir, porque lo que se quiere es tener una presa que sea física y químicamente estable al medio ambiente. Entonces, en muchos proyectos en el sur del Perú, en el norte de Chile, no hay ese problema. El uso de hidrociclones es bastante masivo, con un costo realmente bastante bajo si comparamos entre una presa convencional con ciclones, hidrociclones, o una presa con material de cantera, por ejemplo. La diferencia de costo es abismal, puede ser casi de 10 a 1, ¿no? Pero la gran limitación, como le digo, es la calidad química del material. Entonces, aquí en nuestro medio habría que verlo con cuidado. Gracias. Tenemos una última pregunta de la señorita Milagros, del grupo Dinacor. Dice: la naturaleza es indomable dentro de la experiencia de Golder. El factor de suceso de sismos en Perú hace que varíe la tecnología y los costos. Sí, por supuesto. Uno de los elementos desestabilizadores de cualquier masa es la actividad sísmica, ¿no? Y ya todos sabemos que estamos en una región de la más alta sismicidad. Por lo tanto, es un parámetro fundamental a la hora de uno diseñar un depósito, ¿no? Entonces, cuanto más activa sea la zona, mayores cuidados hay que tener, ¿no? Sí, es un aspecto clave. Claro. Muchas gracias. Definitivamente hemos tenido una conferencia de lujo esta noche. José Luis Lara, un ingeniero experimentado en Golder, y Golder a su vez una gran empresa, digamos, en Perú, una de las empresas que está promocionando o está difundiendo, diría, el uso de relave en la mina, el uso de relave filtrado. Es una experiencia fabulosa que podemos ver en Cerro Lindo, por ejemplo, con grandes resultados.
bueno, podemos hablar con libertad porque es una tecnología con experiencias con logros muy especiales, ¿no? La experiencia que nos transmite, yo pienso que es importantísimo tenerlo presente en el diseño de minas, ¿no? En el diseño de la infraestructura general de la mina. Por ejemplo, si nosotros diseñamos una mina subterránea y queremos mover el mineral a superficie, tal vez el concepto de bombear el relave de la parte baja, una diferencia de nivel de 400, 600 metros, sea mucho más costosa que si nosotros diseñamos una mina con un pique y sacar ese mineral a la parte más alta y buscar el lugar apropiado, porque definitivamente para aprovechar mejor el efecto de la gravedad para distribuir en la mina subterránea. Igualmente, aprovechar los lugares, la topografía. No es difícil encontrar lugares planos, ¿no?, para depositar la descarga total de relaves, pero si nosotros aprendemos la lección, por ejemplo, nuevamente de Cerro Lindo, que se ha aprovechado la topografía, el escaso terreno disponible, ¿no?, pero han aprovechado muy bien en el diseño para depositar en esa forma este relave eficientemente. José Luis, muchísimas gracias. Gracias. Hemos tenido una experiencia muy bonita, ¿no?, y una disertación muy especial, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Un voto de aplauso para el ingeniero. Gracias, muchas gracias. Finalmente, les informamos que el jueves minero 24 de octubre contaremos con la presentación La naturaleza, una oportunidad para generar bienestar y desarrollo, a cargo del señor Guillermo Vidalón, Superintendente de Relaciones Públicas de Southern Peru Copper Corporation. Quedan cordialmente invitados. Muchas gracias por su asistencia. Los invitamos al cóctel ofrecido por Golder Associates Perú.